Ya extrañaba así como que adorar a Dios en su iglesia, en su casa. Dios está en todos lados, obviamente, pero adorarlo como iglesia, con la familia, con todos, pues es algo como muy especial de adoración, ¿no? Entonces, buenos días. Se siente el airecito que cala un poquito, ¿verdad? Pero bueno. Hoy el tema que vamos a ver, seguimos con nuestro libro de Primera de Juan, así que abre tu Biblia en Primera de Juan y vamos con el capítulo 5, versículo 6. Porque hoy vamos a ver, hoy sí le puse nombre y se llama La certeza del Espíritu Santo. Y tiene mucho que ver con qué tan certero es el Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo es un tema muy interesante, muy largo obviamente, pero hoy vamos a ver algunos aspectos del Espíritu Santo. Así que en esta adoración que tuvimos cantando a Dios, ahora adoremos a Dios con su palabra y vamos a empezar con el capítulo de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 6 al 13, creo. Vamos a leerlos primero para irnos recordando un poquito de lo que vamos a ver el día de hoy. Y dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y no mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ve subrayando lo que se repite, ve checando qué palabras hoy Dios está como repitiendo y hablando a nosotros. Dice el versículo 9: y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo, y el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Recuerdan esto, navegantes? Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en dónde? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tienes vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Oramos, Señor? Dios, una vez más, Señor, te clamamos, Señor, y te adoramos, Padre, por lo grande y lo majestuoso que eres, Señor, y por la gracia de darnos a tu único Hijo, a Jesucristo, para poder verte, Dios, a través de Él. Y hoy, Padre, queremos rogarte y que tu Espíritu Santo, Señor, esté en cada uno de nosotros y sobre cada uno de nosotros, guiándonos a toda verdad, redarguyéndonos, Señor, guiándonos para glorificarte en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te lo rogamos, Señor, que tú nos enseñes el día de hoy tu palabra, que la podamos entender, que la podamos aplicar, que la podamos mostrar. En el nombre de tu Jesús. Amén. Versículo 6 dice que este es Jesucristo. Tenemos que irnos un poquitito al versículo 5. Porque dice el versículo 5 y termina esa porción con una pregunta cuando dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree en Jesús, el Hijo de Dios. O sea, no hay otra manera. Hace la pregunta: ¿cómo tú puedes vencer al mundo? Los deseos los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida provienen del diablo, de Satanás, del mundo. Eso es lo que el mundo premia, eso es lo que el mundo da. Y como cristianos
¿Cómo puedo vencer al mundo? Ya hace esta pregunta. ¿Quién es el que viene? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Hasta ahí todos podemos hacer, pues yo sí creo en Jesús. Pero ¿cómo vences el mundo? ¿Cómo puedo caminar yo en este mundo venciendo esos deseos? ¿Cómo yo puedo hablar con denuedo, con firmeza, caminar, decir no, decir sí? ¿Cómo? Entonces el versículo 6 dice, porque tú puedes decir a la gente, es que, oye, cree en Jesús, o sea, está fácil. Y la gente podría decirte, pero pues ¿qué me puede dar Jesús? O sea, a mí la Virgen me ha dado más, o a mí el Santo me ha dado más que Jesús. Entonces Juan, recuerda, el contexto de Juan habla a los gnósticos, ¿no? Diciéndoles, o sea, los gnósticos tenían la idea de que Jesús solamente era espíritu y nada más. Nunca fue hombre. Entonces el versículo 6 Juan dice, este es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Por eso los gnósticos decían, no, pues nomás es espíritu. De hecho, cuando camina en el mar, ni sus pisadas se le ven porque es espíritu. O ya los gnósticos más contemporáneos decían que, por ejemplo, Buda o cualquier, la Madre Teresa o cualquier persona decía que tenía el espíritu de Jesús. No, estamos hablando que Jesús es Jesucristo, es el Mesías, es el mismo. Es Dios en una sola palabra. Jesús es Dios, no es un semidios. Casi llegas a ser Dios. No, Jesús es Dios. Y tenía que venir en hombre para que nosotros podamos ver a Dios. El Cristo había descendido a través de Jesucristo. No, es que era una persona normal, pero cuando en Juan viene el Espíritu, es cuando él ya tiene poderes. No, iglesia, desde que nació Jesús, era el Mesías, era Dios. Jesús es Dios, nunca se te olvide. Jesús es Dios. Es hombre y es Dios. Manifestado en carne para mostrar el camino. No hay otra forma en que tú y yo podamos ir a Dios más que solamente Jesucristo. No hay otra forma. Por eso dice la palabra, puestos los ojos en ¿quién? En Jesús. Porque a través, poniendo mis ojos en Él, yo puedo ir a Dios. No hay otra fórmula. Ni porque seas bueno, ni porque ayudes a la gente, ni porque seas fiel a lo que tú quieras. No, es que no puedes. En tus fuerzas y en ti no hay nada bueno en que pueda conducirte a Dios. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces en eso viene Jesús y nos muestra el camino. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces, si Jesús es Dios, y si yo acepté a Jesús como mi Señor y mi Salvador, entonces Jesús tiene que ser tu estilo de vida. Que es uno de los grandes problemas que tenemos, que Jesús no es mi estilo de vida. Sí, Jesús lo tengo colgado en un crucifijo, ahí está Jesús, y cuando yo necesito algo vengo y le pido. Pero Jesús no nos enseña eso. Por eso vino en hombre, para mostrarnos a Dios y decir, así es como se camina, así es como se habla, así es como se vive, hermanos.
al andar como Jesús anduvo, entonces puedo andar en sus obras, mientras no puedo andar en sus obras. Es como les doy un ejemplo. Un pasaporte. ¿Alguien tiene un pasaporte? ¿Alguien? Bueno, la mayoría hemos sacado un pasaporte, ¿no? O en dado caso la IFE. Y si no lo han sacado, vayan y saquen, porque hay mucha fila en la cita. En tu pasaporte, cuando vas, llegas toda tu papelería, te identificas quién eres, y al último te entregan tu pasaporte. ¿Y qué viene en tu pasaporte? Tu foto, ¿no? Así. Y pasan los años, y cuando tú tienes que viajar a otro país o a otro lugar, en ese pasaporte lo va a agarrar el policía o el de la... el que va a estar ahí, no sé, ¿cómo se le llaman? Los de relaciones exteriores, no sé. Y lo va a checar y decir, ah, chis, oye, pero este pasaporte fue hace 5 años, pues ya estás más cachetón, sin pelo, pues más o menos te parece. Y pasas, te identificas. Ahora, esta es una alegoría, no está en la Biblia. Cuando tú y yo muramos y ascendamos al cielo, vamos a traer un pasaporte. Y tú vas bien confiado en que traes tu pasaporte celestial. Y no sé, me imagino que en la migra va a estar ahí, o en el puente va a estar un ángel. Y decir, a ver, tú, tu pasaporte. Y vas a sacar, no, pues yo iba a Calvary, ¿no? Y yo ayudaba y servía y oraba y acepté a Jesús como... Y sacas tu pasaporte y dices... Y el ángel va a abrir tu pasaporte, y cuando lo abra, ¿qué crees? Tu foto no va a estar ahí. No puede estar tu foto ahí. Tu pasaporte, en ese pasaporte la imagen es la de Jesucristo. Es la única llave que te va a permitir pasar o estar y tener ciudadanía en los cielos. Cuando aceptamos a Jesús, ya no soy de aquí. Ya tengo ciudadanía. ¿Dónde, iglesia? En el cielo. Ya no va a estar ahí tu imagen, va a estar la de Cristo. Entonces, cuando habla de esto, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, hablando de que Jesús fue hombre. Dice ahí, para terminar el capítulo, versículo 1, y el Espíritu, iglesia, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¡Wow! El Espíritu Santo tiene la misión de reproducir a Cristo en tu vida. Esa es la misión del Espíritu Santo. Reproducir a Cristo con tu vida. Si estás reproduciendo a Cristo, el Espíritu de Dios está reproduciendo a Cristo en tu vida cristiana. Mira, ser cristiano no es hablar de Cristo. Ser cristiano no es hablar de Cristo. No haces eso. Ser cristiano, Calvary, es vivir a Cristo. Y por eso dice aquí que el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. ¿Te recuerdas cuando Pablo dice, ya no vivo yo? ¿Ahora quién vive? ¿Tu yo fue retirado? Y ahora está el Espíritu de Dios. Ahora está Jesucristo en tu vida, y debe estar Jesucristo en mi vida para que el Espíritu de Dios opere. Pero lamentablemente no opera en nuestras vidas.
¿Por qué? ¿Por qué no opera el Espíritu de Jesucristo? Y dice la palabra, no contristáis al Espíritu. Iglesia, el Espíritu Santo no es un amuleto, no es un micrófono que te pones. El Espíritu Santo es una persona. Yo retiro a mi yo y en su lugar está Cristo. ¡Qué impresionante es eso! ¿Qué? Es inexplicable. ¿Cómo? ¿Un espíritu entra? Dice la Biblia que el espíritu está siempre a un lado. Y siempre te está diciendo, hey, cuidado, no hagas eso. Que le llamamos la conciencia. Y ahí está el espíritu. Y llega alguien y te dice, oye, Cristo te está buscando. Y Él murió por ti en una cruz y quiere salvarte. Y quiere darte vida eterna. Y quiere transformar tu vida. Y tú dices, yo quiero eso entonces. Va. Entra el Espíritu de Dios. Y luego la Biblia nos dice que tiene que estar sobre nosotros, guiando nuestras decisiones, hablando y guiando nuestras vidas. Para mí eso es impresionante. Entonces, el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio, ¿verdad? Ahora, acompáñame tantito a Hechos. Vamos a Hechos rápido. Hechos 1. Hechos 1. Déjame ver si lo tengo subrayado. Hechos 1. Hechos 1, versículo 4. Fíjate cómo dice. Y estando juntos. Qué interesante. Y estando juntos, les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el ¿qué? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que estaban ahí reunidos le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar cuando el Espíritu Santo realmente está operando en tu vida? ¿Qué va a pasar? Y me seráis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo, hermanos, fue enviado para mostrar a Dios. Jesucristo fue enviado para glorificar a Dios. Jesucristo fue enviado para testificar a Dios, para hacer visible al Dios invisible. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo esté sobre cada uno de nosotros. Y después hay temas como la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? La Biblia dice que para los que fuimos predestinados, en Romanos 8:29, hemos sido predestinados para testificar de Jesucristo. Pero ¿qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué pasa? Que el problema de nosotros es que nuestro pecado, tu pecado, mi pecado, me impide caminar en el Espíritu. La imagen de Dios, fíjate, la imagen de Dios se deteriora por el pecado.
Ahora, es interesante que como el pecado deteriora la imagen de Dios, pero también restaurado por la comunión con Dios. Y hay un proceso que nosotros le llamamos, que es el proceso de ¿qué? De la santificación. Israel, es que o sea, dejar lo que estoy haciendo, dejar mi pecado o no pecar es imposible, ¿no? Iglesia, sí es posible, iglesia. Aunque tenemos un cuerpo carnal, pero sí es posible, porque la Biblia me habla del que el que practica el pecado. La santificación es posible a través del Espíritu Santo. Es posible, iglesia. La santificación es la expresión visible del Espíritu Santo. Y para esto, iglesia, tenemos que ir a algo que Dios me llevó en esta semana y que quiero compartírtelo. Es en Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 5, iglesia. ¿Ya sabes por dónde voy? Gálatas 5. El Espíritu Santo, Calvario, nos va a perfeccionar. El Espíritu Santo nos va a santificar. ¿Te has preguntado por qué pecamos tanto, tan seguido, en lo mismo? Porque no estamos llenos de su Espíritu Santo. Entonces no damos testimonio. Ahora entiendo que los testigos de Jehová están mal dicho, porque ellos no testifican a Jesucristo. No hablan del testimonio de Él. Entonces en Gálatas 5, es interesante que nos vamos a ir al versículo 16. Porque Dios, a través del Espíritu Santo, nos salvó de estar dependientes de la carne. Y creo que diciembre fue un mes para mí, fue un mes de carne. Para mí, no sé cómo fue tu diciembre. Y no de carne asada, sino mi carne, pecado. Me olvidé de Dios. No fue mi prioridad Dios. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Fíjate, andar en el Espíritu. ¿Y qué no, iglesia? No satisfagáis los deseos de la carne. En gerundio sería andar, es andando. Andando en el Espíritu, no satisfago los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué pasa, iglesia? No estoy bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Si no quieren escucharlo, pues aquí está. ¿Cuáles son esas cosas, Israel? Dice 19, 20. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas
semejantes a estas de las cuales os amonesto, dice Pablo. Como yo os lo he dicho antes, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuáles practicas tú, Eddie? ¿Cuál estás practicando? Fíjate, las obras de la carne deterioran mi vida cristiana. La echan a perder. Por ejemplo, lo voy a hacer como unos segmentos. Dice, deterioran la vida moral, deterioran mis relaciones morales, la moral de la relación. Por ejemplo, ¿cuáles son esas? Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Obviamente esto también afecta el área religiosa, porque dice idolatría y hechicerías. Deteriora tu relación con Dios por buscar hechicerías o por poner, oye, pastor, pues es que yo no tengo otras imágenes. Sí, pero a lo mejor tu ídolo es tu trabajo, tu ídolo es tu esposa, tu ídolo es tus hijos. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría, Calvary. Al área social, fíjate cómo afecta el área social: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, chismes, herejías, envidias. Hay cosas que no son visibles al hombre en el aspecto de homicidios, borracheras, orgías. No, pastor, yo no soy carnal, yo no ando en esas cosas. Simplemente con que las desees, simplemente con que las pienses, ya marchaste. ¿Andas en el espíritu o andamos en la carne, iglesia? ¿Cuáles son tus prioridades el día de hoy? ¿En qué andas caminando? Nos llenamos más de carne que del espíritu. Necesitamos dependencia del Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo. Dios está hablando, iglesia. Este tema no sé cómo estén viviendo, pero a mí me habló duro. Y seamos claros con nosotros mismos. En el momento que no dependo del Espíritu Santo, está fácil. Dependemos de la carne. Crucifiquemos esa carne, iglesia. Esto habla mucho Romanos 7. Léelo en casa. Léelo en casa. Te encargo que leas Romanos 7. Gracias doy por Jesucristo, dice Pablo. Cualquier iglesia, cualquier acción que tú hagas el día de hoy, cualquier movimiento que tú hagas hoy, el día de hoy, cualquier decisión que tú estés pensando hacer el día de hoy, que no dependa del Espíritu Santo, no es de Dios. No es de Dios. La Biblia me habla que, por eso nos habla de ir de gloria en gloria. De eso nos habla la Biblia.
Entonces, ¿cómo sé que estoy caminando, pastor, en el Espíritu? Mira, sigue leyendo en Gálatas, en el versículo, creo que es el 22. Mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es el que ponen primero? Es el amor. Qué importante es el amor. Mira, esto lo pensé cuando estábamos leyendo el día de ayer, viernes, esto, y puse aquí en mis notas: si tu corazón no late de angustia por los que se pierden, debería preguntarme si tenemos el Espíritu de Dios. Si tu corazón no late de angustia por los que ya no vienen, no nomás a esta iglesia, a otras iglesias, deberíamos preguntarnos si estamos en el Espíritu. Si tenemos el Espíritu. ¿Por qué digo eso? Porque me recordó cuando estaba leyendo esto, cuando Jesús estaba lo seguía la multitud, y cuando lo seguía la multitud, volteó a ver a la gente. Sabía que lo más lo seguía por lo que les daba, y volteó a ver a la multitud, y lo que dice: estas personas son ovejas que no tienen pastor. Tu misericordia de esas personas. Mateo 9:36. No puedes nada más dar testimonio de ti mismo, de decir: yo no tomo, yo no hago esto, yo soy fiel, yo me porto bien. No sirve. Tu testimonio, dice Jesús constantemente decía: yo no hablo de mí, yo, yo doy testimonio del Padre, y el Padre da testimonio de mí. ¿Recuerdas Juan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego ese es Dios hablando, y luego el Espíritu en forma de paloma dio testimonio que era Jesús, el Hijo de Dios, era Dios mismo. ¿Qué testimonio das? ¿Qué testimonio estamos dando el día de hoy? ¿A quién? ¿A nuestros hijos? ¿A la iglesia? ¿A los vecinos? ¿A los compañeros? Qué importante es el Espíritu Santo, ¿te das cuenta? Y casi no hablamos de él. Pero tendréis poder cuando venga sobre vosotros el poder de Dios a través de Jesucristo. Y Jesús dice: les voy a dejar un consolador. Este es el Espíritu Santo. Regresemos a Juan. Bueno, te voy a tener que dar de tarea. Bueno, te los voy a decir. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Iglesia, contra tales no hay ley. Mientras tú camines en eso, no hay ley, no hay reglamento. Estás flotando, bro, en el Espíritu, pero no los puedes hacer en tu fuerza. Por eso tenemos que crucificar nuestra carne, el Evangelio. Regresemos a Juan. Viene el versículo 7. Versículo 7. En un contexto histórico, este es un versículo que normalmente muchos
personas dicen que no es de Dios, o sea, no está en los manuscritos, o sea, de 400 manuscritos que se encuentran, este versículo lo encuentras a lo mejor en 2 o 3. Entonces no hay certeza de que sea un versículo inspirado por Dios. Y así te encuentras varias versiones o varias cosas en la Biblia. Por eso, ¿y qué dice el versículo 7? Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y si tú quieres indagar más de esta controversia, lo puedes leer. Pero 1 Timoteo 3:16 nos habla de eso. Que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que tenemos un Dios trino. No es que sea diferente, es uno mismo, es Dios mismo. Cuando ellos fueron abiertos sus ojos y descendió como paloma, iglesia, Jesús es el Mesías. Y el versículo 8. Y tres son los que dan testimonios en la tierra. El Espíritu, otra vez sube a la palabra testimonio. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. El Antiguo Testamento así era. Si tú tenías alguna acusación sobre una persona, tenías que traer testigos, 1 o 2 testigos, y decir, miren, sí lo hizo. Y Dios está dando testimonio de que Jesús es el Mesías. Y el versículo 9 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Muchas veces tenemos más testimonio sobre otras personas. No, esta persona, no, hombre, es bien buena esta persona. Y cuando hablamos de Dios, no. Después. Ahorita no, Dios. Oh, sí, Dios fue una gran persona. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. Y el que no cree a Dios, dice, le ha hecho mentiroso. Le ha hecho mentiroso, iglesia. Y porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Romanos 8:15 dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino de adopción, a cual decimos, Abba, Padre. Es el testimonio. Entonces, viendo estas cosas, iglesia, ¿cuál es tu testimonio? ¿Con qué testificamos a las personas? ¿Tu testimonio es tu éxito? ¿Tu testimonio es tu carro? ¿Tu testimonio es tu buena vida? ¿O tu testimonio es, mira, mi único testimonio es Cristo que murió por mí en una cruz para salvarme de este mundo y darme vida eterna? Porque en este mundo ya está podrido, está quebrantado, está roto y nos da ciudadanía en los cielos. Y por eso da a su único Hijo, a Jesucristo, para dar testimonio del Padre visible y a través de Él caminar nosotros y decir, yo quiero eso. Entonces, ¿cuál es ese testimonio, iglesia? El versículo 11 lo dice, y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida, ¿en dónde está?
Entonces, ¿por qué no deseas esa vida eterna? ¿Por qué no conoces más a su Hijo? ¿Por qué no te llenas de su Espíritu? Porque ya no vivo yo, ¿recuerdas ese versículo? Ahora, ¿quién vive? Oh. Muy claro, ¿no? La vida no está en que te portes bien. La vida no está en que vengas y pongas sillas. La vida no está en que seas buena persona. La vida está en el Hijo. Lamentablemente, la carne ha entrado a las iglesias. ¿Te has fijado? Ha entrado la carne machina a las iglesias para tener más gente. Y como hay carne, se llenan las iglesias. Todos dice, lo leí de Chuck, dice, todos los caminos llevan a Dios. ¿Será cierto, iglesia? ¿Todos los caminos me llevan a Dios? O sea, todos los caminos, aquí está Poncho, todos los caminos me llevan a México. Todos los- no, todos los caminos llevan a mi casa. Bueno, aquí en Torreón Ciudad está todo conectado. Como todos los caminos llevan a Dios, entonces ser bueno, ser honesto. Pero ese es el testimonio de los hombres, no es el testimonio de Dios. La vida está en el Hijo, lo demás viene. Que seas honesto, llenaste del Espíritu, hablas en verdad, caminas, amas. Es que ¿cómo voy a amar a esa persona si me hizo esto? Ámala. Así es. Así te amó Dios. Tanto te amó que entrega a su Hijo para que tengas vida eterna. Siendo infiel como tú y como yo, un pecador como tú y como yo. Así amo Jesús. ¿Por qué no vas a amar a tu prójimo igual? Amar a dos mandamientos nuevos puso Jesús. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y lo que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y puse esto. Creemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Creemos que ya lo recibí. Yo cuando hice la declaración y dije que Dios... Romanos 8:16 dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio de Él mismo y no de ti. Porque en ti nada bueno hay. En mí nada bueno hay. Ya vamos a terminar, iglesia. Porque dice en el 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no hay vida eterna. ¿Lo tienes? El gran pecado, iglesia, el gran pecado de la incredulidad. Somos muy incrédulos. El gran pecado de no creer en Jesucristo es una incredulidad, es una mentira. ¿No te has topado con personas? Yo sí. Quiero creer, pero no puedo en Dios. Es que yo sí quisiera. Yo sí quisiera acompañarte los domingos. Yo sí quisiera leer la Biblia. Yo sí quisiera, pero no puedo. ¿Sabes qué? Es incredulidad no creer y es tu culpa no creer. Porque tú dices, no, yo sí creo que con AMLO vamos a estar mejor. Yo sí creo.
Tú estás creyendo. ¿Y por qué no crees en Dios, en Jesús? ¿Por qué en ese no? Es que ese no lo veo. Echa a andar tu fe, pues. Es tu propia desgracia el no creer en el Hijo de Dios. Es tu propia desgracia. O las personas que dicen, estoy tratando de creer, le estoy echando ganas, sigo intentando creer. Qué terrible es eso. O sea, me gustaría creerte, pero es que no sé. Y la palabra dice, creamos como quién, como niños. Dice al niño, oye, mañana va a venir Santo Claus y te va a traer regalos. ¿Todavía hay alguien en Santo Claus? No, entonces sí puedo hablar con libertad. Va a venir Santo Claus y el niño y se emociona. Y le dices, mañana es 25 y viene Santo Claus. Y el niño está, así debemos de creer que el Hijo de Dios viene a salvarnos. Y Cristo viene pronto, y si no te apuras, y si no recibes a Dios, y el Espíritu Santo está sobre ti, entonces estás frito, porque Cristo viene pronto. Y no traes el pasaporte celestial, no lo traes. Crees que lo traes, pero tu testimonio no da evidencia del Espíritu. Tal rechazo del testimonio de Dios te puede hacer lo peor. Hay una cosa que Marcos 3, 28 y 29 dice. Todos tus pecados, dice Marcos, todos tus pecados van a ser perdonados. Excepto uno. La blasfemia sobre el Espíritu. Ese no. Los demás te los perdonamos, dice Dios. Por gracia. Y aquí está mi hijo. Y aquí murió. Pero la blasfemia del Espíritu, ese no te lo va a perdonar. Porque costó sangre. Estas cosas os he dicho a vosotros, Calvarí, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis que en el nombre del Hijo de Dios. Dios dice, cree. Dios no dice, intento creer, quiero creer. No, Dios dice, cree y serás salvo. Qué padre, ¿no? Y no hicimos nada. Al contrario, hicimos de lo peor. ¿Qué vas a hacer con esto, iglesia? Porque la certeza del testimonio del Espíritu de Dios nos da o nos ayuda a caminar en este mundo caído. ¿Estamos? ¿Me ayudas a orar en lo que las personas en esto? Si tú hoy van a pasar hoy tenemos la cena del Señor. Y van a pasar con tu galleta y tu juguito para recordar la cena del Señor. ¿Y sabes qué? Ponte a cuentas con Dios. Ponte a cuentas con Dios. Camina con Dios. Pide que el Espíritu Santo te llene. Que te ayude.